Muy buenos días. Hoy día seguimos con un nuevo capítulo, ¿no es cierto?, de esta serie que hemos estado desarrollando y que hemos llamado la serie Libres, basada en el libro de Gálatas, de Gálatas. Y qué lindo es poder participar de la mesa de la comunión, de la Santa Cena, porque nos recuerda justamente de que somos parte de un pueblo liberado. La iglesia no es solamente el día domingo. La iglesia tampoco es para nada el edificio, sino que la iglesia somos cada uno de nosotros que hemos sido liberados por el Señor y empoderados por su Espíritu Santo. Y por eso animamos tanto a que, más allá de solamente participar en una reunión específica de la semana, tú puedas ser parte también de un grupo de encuentro, en el cual te puedan conocer, en el cual puedas hacer comunión, en el cual puedas tener comunidad y ver cara a cara a otras personas. Si tú no estás participando de un grupo de encuentro, te invitamos a que lo puedas hacer. Tú en la página web puedes entrar ahí y encontrar un icono que dice grupos de encuentro y te animo a ser parte, porque la iglesia justamente se trata de comunión. Decimos, ¿no es cierto?, de que los círculos son mejores que las filas y por eso te animamos a ser parte de la iglesia, que es más allá del edificio, que es más allá de la reunión dominical, sino que se trata también de tener comunión los unos con los otros. Y en este capítulo, ¿no es cierto?, de la serie Libres, vamos a hablar acerca de algo que he titulado La promesa liberadora. La verdad es que muchas veces nosotros como seres humanos, como personas, sobrevaloramos la fuerza que tenemos. Por la razón de que yo debo asistir a campamentos de jóvenes, muchas veces soy desafiado a ocupar mi fuerza física de maneras en las cuales ya no estoy capacitado. Y yo no sé cuántos participaron aquí alguna vez de campamento de jóvenes, pero generalmente lo que se hace son competencias de alianzas, que son grupos que están durante todo el campamento participando y haciendo competencias de todo tipo. Ahí la creatividad del equipo es increíble, desde gincanas hasta, maratones y muchas otras cosas, que le da toda una dinámica muy entretenida a los campamentos. Pero la verdad es que para aquellos que, me considero joven, pero que ya estamos un poquito más avanzados en el tiempo, cuando nos toca participar de alguna de esas competencias, nuestras fuerzas son un poco testeadas. Y me acuerdo que hace años atrás se les había ocurrido hacer una competencia en el lago, ahí en Caburga, en el cual consistía en que uno debía llegar nadando a un bote que no estaba en la mitad del lago, sino que estaba unos 10, 20 metros de distancia de la orilla, y allá a uno le iban a pasar un globo y con ese globo se tenía que venir nadando de vuelta. Entonces yo estaba en una alianza y me dijeron, oye, mira, no hay nadie más que pueda hacer esto, tú lo podrías hacer. Bueno, y dije, nadar para allá y volver, ¿qué tanta cosa va a ser?, ¿no es cierto? Así que ya, vamos, me insistieron mucho, así que me inscribí. Cuando llegó esa etapa, ¿no es cierto?, de la competición, entonces me tocó llegar y llegué nadando, me di cuenta que no estaba tan cerca de la orilla el bote. Para mí se me hizo como que hubiera estado en la mitad del lago. Y cuando me pasaron el globo estaba lleno de agua. Entonces el globo no flotaba. Fui una vergüenza nacional. Si tenía algo de autoridad en la orilla de la playa la perdí. Gracias a Dios no me ahogué, pero ese globo se hundía y mi fuerza ahí era literalmente, y yo veía la orilla y veía ahí a la Gaby y decía, amor, aquí me despido. Por lo menos quizás le pondrán el nombre del salón a mí si es que me muero ahogado aquí en la playa, no sé, todo eso pasaba en la mente. Sobreviví, gracias a Dios, estoy aquí. Pero hay veces en las cuales nosotros pensamos que tenemos fuerzas físicas para realizar algo o nuestras propias fuerzas, y cuando
estamos frente al desafío, nos damos cuenta de que algo no nos responde. Y el tema es que la humanidad siempre ha pensado que tiene fuerzas propias suficientes para poder salvarse a sí mismo, en poder llevar su vida por delante, en poder encontrar el propósito, en poder encontrar el sentido, en poder justificarse y salvarse. Y la Biblia justamente nos habla de que cuando fue la creación, lo que el hombre y la mujer pensaron era que sus decisiones eran mejor que las decisiones que Dios tenía, que su voluntad era mejor que la voluntad del Creador. Y eso tuvo consecuencias terribles para ellos y para toda la humanidad. En el capítulo que nos corresponde hoy día revisar de Gálatas, que está en el capítulo 3, en el versículo del 15 al 22, y te voy a invitar, si tú tienes tu Biblia o tú tienes tu aplicación de la Biblia en el celular, que hoy día la vamos a usar porque vamos a ir a otras partes de la Biblia también, porque la verdad es que el pasaje de hoy de Gálatas requiere una explicación contextual bastante específica. Por eso me han acompañado aquí un papelógrafo, una pizarra, y también vamos a usar un poquito de imágenes ahí, porque necesitamos entender de qué es lo que está hablando Pablo cuando nos explica este pasaje. La verdad es que esta independencia de que el ser humano y la humanidad ha demostrado está marcado por dos cosas, y nos muestra dos cosas. Primero, orgullo. Orgullo en el sentido de que yo como criatura pienso que sé cómo el mundo puede funcionar mejor que lo que el Creador me puede decir. Pero por otro lado también ceguera, ya que no veo que mis esfuerzos, y por mucho que me esfuerce yo en mi vida, me están llevando por un mal camino. Y la carta de Gálatas es escrita por el apóstol Pablo en el primer siglo, y si tú no has participado de los otros ciclos, puedes revisar, ¿no es cierto?, las predicaciones anteriores en nuestro canal de YouTube. Estamos revisando capítulo por capítulo esta carta, pero el contexto es que Pablo le envía, ¿no es cierto?, este mensaje a esta iglesia que estaba en una zona específica que se estaba desviando de la verdad fundamental del Evangelio. Y el tema que está desarrollando en estos capítulos está diciendo, ¿sabes qué? Ustedes recibieron el Evangelio de la gracia del Señor, pero se han apartado de eso. ¿Y qué es lo que sucedió? Que entraron a la iglesia algunas personas que empezaron a predicar otro Evangelio, que era el grupo de los que se conocía como los judaizantes. ¿Qué decían estas personas? Decían de que no era suficiente la fe en Jesús para salvarse, sino que debían cumplir además los requisitos de la ley judía. Y hemos estado revisando en las predicaciones anteriores acerca de cómo Pablo corrige y desafía a los Gálatas. La semana pasada veíamos, ¿no es cierto?, esta frase: ¿cómo pueden ser tan tontos Gálatas, ¿no es cierto?, que se desviaron del mensaje original del Evangelio y han seguido tan fácilmente otras doctrinas. Y llegamos, ¿no es cierto?, a este capítulo de Gálatas, en el cual Pablo ya estuvo hablando anteriormente en el versículo del 1 al 14 acerca de Abraham, acerca de la fe de Abraham. Eduardo usó la semana pasada, ¿no es cierto?, este pasaje de Hebreos 11, en el cual salen muchos personajes de la Biblia que vivieron por su fe, y también aparece Abraham, que se le reconoce como el padre de la fe. Y ahora vamos a entrar en un área un poquito más específica, en la cual Pablo va a desarrollar y hablar acerca de dos conceptos en este pasaje. Así que leamos Gálatas 3 del 15 al 22. Dice: amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la Escritura no dice a sus hijos, como significaran muchos descendientes. Más bien dice a su hijo.
Y eso sin duda se refiere a Cristo. Lo que trato de decir es lo siguiente. El acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa. Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo. Pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Si es que no has leído los pasajes previos de Gálatas o tal vez estás hoy por primera vez aquí, no te sientas mal si es que no comprendes el texto que acabamos de leer. Tiene varios conceptos que vamos a revisar y vamos a desglosar. Pero lo que está aquí hablando Pablo principalmente está diciendo, ¿sabes qué? Había una razón por la cual el rescate del ser humano debía venir desde alguien fuera de él. El ser humano no se puede rescatar a sí mismo. Y estaba encadenado, estaba prisionero y por lo tanto necesitaba que alguien viniera desde afuera y que pudiera justamente liberar y romper esta cadena que lo ataba. Y por eso Pablo está usando dos conceptos en este pasaje que son promesa y ley. Promesa y ley. Y está justamente hablando acerca de que a través de estos dos conceptos podemos ver de que había un plan de redención que había comenzado hace muchos siglos atrás. Y este plan de redención fue iniciado, fue planeado y fue consumado por Dios mismo. La humanidad no podía salir por sus propias fuerzas de este encarcelamiento en el cual estaba acorralado. Y recordemos un poco cómo estos conceptos acerca de promesa y ley están desarrollados en la Biblia. Podemos ver, ¿no es cierto?, o recordar el plan, pudiéramos decir, de redención del Señor, que comienza en Génesis, ¿no es cierto? Y aquí vamos a encontrarnos con Adán y Eva en el huerto del Edén. Pero hay un problema que sucede y que probablemente lo has leído antes o lo has escuchado, que sucede en Génesis 3, donde hay lo que se conoce como la caída de la humanidad. Donde el hombre y la mujer deciden vivir independientes del plan de Dios. Y ahí, en resumidas cuentas, comienza un caos increíble en la humanidad, donde todo se arruina, donde se supone que la humanidad iba a vivir en una comunión cercana con Dios, pero por decidir tomar estas decisiones propias, sigue su camino y se produce una separación entre Dios y la humanidad. Y eso lo pudiéramos graficar, y aquí tengo unos dibujos
que cuando vean los dibujos se van a dar cuenta por qué uso presentaciones digitales, ¿ya? Esto es un pozo, ¿ya? ¿Lo ven? Es un pozo oscuro en donde hay una personita ahí, ¿ya? Usen su imaginación. Y este pozo oscuro significa donde la humanidad quedó luego de la caída. Está acorralado, está encerrado, está enceguecido. El ser humano no tiene la capacidad de salir de este pozo profundo y oscuro. Pero ¿qué es lo que sucede? Ya desde la eternidad, Dios tenía un plan para rescatar a la humanidad de este pozo profundo en el cual estaba inmerso. Y ustedes pueden leer en los primeros libros de la Biblia, y por eso es muy importante, y ya lo he dicho antes, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, siempre debemos leer el Antiguo Testamento a través de Jesús, porque Jesús es la consumación del plan de redención. Entonces, en ese contexto comienza un plan, ¿no es cierto? Y aquí nos vamos a encontrar con alguien que ya Pablo nos ha estado hablando en los otros capítulos de Gálatas y que lo habla también en el pasaje de hoy, que es Abraham. Y lo voy a escribir sin H a propósito, porque a Abraham luego le es cambiado el nombre a Abraham, ¿no es cierto? Se pone una H que significa padre de multitudes. Pero cuando esta promesa ocurre, ¿no es cierto?, le está hablando a este hombre en el cual se encuentra una fe que logra un relacionamiento distinto con Dios. Y ustedes pueden ver esta historia en Génesis, y yo quiero que vayamos ahora al capítulo 15 de Génesis, porque nos va a servir para entender justamente el contexto de lo que Pablo les está explicando a sus oyentes. Y donde la Biblia fue escrita, ¿no es cierto?, en el primer siglo, y los destinatarios eran principalmente personas que conocían de la historia judía, de la historia hebrea, entonces no había que contextualizar tanto esto. Pero nosotros tal vez cuando escuchamos acerca de Abraham, cuando escuchamos acerca de la promesa, cuando escuchamos acerca de pacto, necesitamos justamente relacionarnos y decir cómo esto se vincula con nuestro tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Está Dios en este relacionamiento con Abraham, en el capítulo 15 de Génesis, y dice lo siguiente en el versículo 1, tiempo después, voy a poner ahí la cita para que ustedes la puedan buscar, tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, porque yo te protegeré, y tu recompensa será grande. Abraham le respondió, oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo, no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio. ¿Quién será tu heredero? Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira el cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Ese es el número de descendientes que tendrás. ¿Y qué dice en el versículo 6? Esto es clave que entendamos para poder comprender el contexto de lo que Pablo nos está hablando en Gálatas 3. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Debido a su fe. Y aquí yo me imagino, ¿no es cierto?, en este pasaje, Abraham, ¿no es cierto?, cuando Dios le dice, mira al cielo y cuenta las estrellas, probablemente Abraham empezó a contar las estrellas. Si es que puedes. Yo no sé qué es lo que vio externamente, obviamente vio el corazón, pero me imagino que este hombre manifiesta, ¿no es cierto?, también de una manera externa, dice, yo le creo al Señor. Y entonces, ¿qué sucede aquí? Lo que vamos a ver en los versículos siguientes
que nos puede sonar un poco extraño en nuestro contexto del siglo XXI, pero vamos a ver cómo se sellaba un acuerdo, un contrato en esos tiempos. ¿Y qué es lo que sucedía? Sucedía de que las personas que iban a tener un contrato, ¿no es cierto?, un acuerdo, buscaban animales. ¿Y qué hacían con estos animales? Los partían en dos, los separaban, las dos partes, y pasaban por el medio de estos animales partidos en dos, ¿se dice contratantes? Bueno, los que acordaban, ¿no es cierto?, este pacto, este relacionamiento. Y con eso estaban diciendo, si es que yo no cumplo mi parte del pacto, del contrato, que quede igual que uno de estos animales. Bastante simbólico, ¿no? ¿Se imaginan que las notarías fueran así ahora? Y eso es lo que va a suceder. Mire, leamos desde el versículo 9 del capítulo 15 de Génesis. Y el Señor le dijo, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón de paloma. Entonces Abraham le presentó todos esos animales y los mató. Luego partió a cada animal por la mitad y puso las mitades una al lado de la otra. Sin embargo, no partió las aves por la mitad. Algunos buitres se lanzaron en picada para comerse los animales muertos, pero Abraham los espantó. Al ponerse el sol, Abraham se durmió profundamente y descendió sobre él una oscuridad aterradora. Después el Señor dijo a Abraham, ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 400 años. Le está hablando acerca de cuando el pueblo de Israel iba a estar en Egipto. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice, y al final saldrán con muchas riquezas. En cuanto a ti, morirás en paz y serás enterrado en buena vejez. Cuando hayan pasado 4 generaciones, tus descendientes regresarán aquí, a esta tierra, porque los pecados de los amorreos no meritan aún su destrucción. Después que el sol se puso y cayó la oscuridad, y aquí sigue con el relato, Abraham vio un horno humeante y una antorcha ardiente que pasaban entre las mitades de los animales muertos. Entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y dijo, yo he entregado esta tierra a tus descendientes desde la frontera de Egipto hasta el gran río Éufrates. Y ahí le nombra a los pueblos que vivían en esa región. Y no sé si se nota el detalle, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede aquí? Sucede de que en este se supone relacionamiento, lo que les acabo de explicar, en el cual las dos partes contractuantes debían pasar por entre medio de estos animales. ¿Quién es el único que pasa por entre medio de estos animales? Dios. De hecho, dice, ¿no es cierto?, de que Abraham quedó en un profundo sueño. El que se compromete con este contrato sin tener participación de otra parte es Dios. Y por eso, más que un contrato, es una promesa que depende del acto soberano de Dios comprometiéndose con Abraham por medio de ¿qué? De su fe. No le está diciendo a Abraham de que él tiene que cumplir algo para que esta promesa sea efectiva, sino que lo que le está diciendo es, yo te prometo realizar esto, y por medio de este acto, ¿no es cierto?, de firma de contrato, me comprometo delante tuyo a cumplir con esta promesa. Una promesa que significaba que a través de la simiente de Abraham iban a ser bendecidas todas las naciones. Y un concepto esencial aquí es el concepto de la fe que Abraham demostró al creer esta promesa. Ahora, en este plan, ¿no es cierto?, en el cual estamos con Abraham, ya hay una promesa. Hay una promesa de redención para la humanidad. Hay una promesa de rescate. El plan de Dios sigue y nos vamos a encontrar aquí que aparece algo muy importante que está dentro de estos dos conceptos, que es la ley. Y donde aparece Moisés y el pueblo
en este relato justamente que Dios le estaba profetizando a Abraham de que lo que iba a pasar con su pueblo. Y así llegamos a los libros del Éxodo, donde se cuenta el relato de Levítico, y llegamos al libro de Deuteronomio, que viene a ser una actualización de la ley para la nueva generación que iba a entrar a la tierra prometida. ¿Y qué es lo que sucede, no es cierto, en Deuteronomio? Y ustedes pueden ir a este pasaje que está ahí en Deuteronomio 31:16. Si ustedes ven y revisan los capítulos anteriores en su Biblia, se van a dar cuenta de que venimos de un relato en el cual Moisés le está recordando la ley al pueblo, todos los detalles de la ley, porque el relacionamiento iba a ser a través de esta ley. Si el pueblo cumplía la ley, iba a ser bendecido. Si no cumplía la ley, iba a ser maldecido. Y ese es el relato, y eso es lo que le está explicando en una gran predicación, ¿no es cierto? Dios mismo le está diciendo: debes obedecer y escoge la vida, no escojas la muerte, sino que obedece la ley que te estoy dando, porque eso va a traer bendición. Pero ¿qué es lo que sucede? Y eso es lo interesante. Luego que termina esta enseñanza al nuevo pueblo respecto a la ley, Dios le dice lo siguiente a Moisés en el versículo 16 del capítulo 31 de Deuteronomio. El Señor le dijo a Moisés: estás por morir y vas a reunirte con tus antepasados. Cuando ya no estés aquí, los israelitas comenzarán a rendir culto a los dioses ajenos, los dioses de la tierra a la cual se dirigen. Me abandonarán y romperán el pacto que hice con ellos. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Y más adelante, de hecho, dice de que Dios conoce las intenciones de este pueblo. Dios le está dando la ley, pero sabe de que hay algo radicalmente roto y destruido en el corazón de la humanidad, que es una independencia, y es de confiar en las propias fuerzas más que confiar en la voluntad de Dios. Tienen la ley al frente, que fue revelada, ¿no es cierto?, de una manera asombrosa. Vieron a Moisés descender, pero va a desobedecer porque hay algo trágicamente roto en el corazón de la humanidad que lleva a la independencia de Dios. Y por eso, cuando leemos en Gálatas el propósito de por qué fue dada la ley, justamente es para hablar y para reforzar este sentido de que era poner a la luz la incapacidad del ser humano para salvarse a sí mismo. Y aquí vamos al segundo dibujo, que es el mismo pozo, pero aquí hay una ampolleta. ¿Y qué quise graficar con esto? Quise graficar que en realidad esta lámpara, esta ampolleta, esta luz dentro del pozo es la ley dada por Dios, que ¿qué es lo que hace? Muestra a la humanidad dónde está encarcelada. Antes de esto, la humanidad no sabía cuán profundo era su decadencia. Pero lo que dice en Gálatas 3, en el capítulo de hoy, es que la ley fue dada para manifestar justamente el pecado en la vida de la humanidad. Entonces, como que la ley dice: mira, tienes todas estas condiciones por cumplir, pero estás atrapado. No puedes salir por tus propios esfuerzos de ese lugar. Gálatas 3:19 dice eso, que el propósito de la ley era dejar en evidencia el pecado. Y de eso nos está hablando Deuteronomio, que es dada la ley, pero el pueblo no la sigue, se aparta. Y ustedes van a ver en todo el Antiguo Testamento, y van a ver en la historia de los reyes, y van a ver en la historia ya también de los jueces, cómo este pueblo, y lo vimos, ¿no es cierto?, en una serie que vimos hace un tiempo atrás llamada Caos, cómo este pueblo una y otra vez cae en desobediencia de Dios y por sus propias fuerzas no puede obedecer su voluntad. Un caos, no podemos cumplir la ley y eso trae maldición al pueblo de Israel. Pero justamente en este plan de redención, y por eso
debemos leer el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento a través de los ojos de Cristo, del plan cumplido por Él. Está diciendo que el gran problema es que el hombre no se puede salvar a sí mismo. Pero ahí llega la buena noticia de que esta promesa por fe iba a ser cumplida ¿en quién? En Jesús. En Jesús. El autor y el consumador de la salvación. Entonces con Cristo, y voy a graficar de esta manera, Cristo viene a ser la escalera que nos saca de este pozo profundo en el cual estamos, porque el ser humano no puede arrancar hacia ningún lado, es un pozo profundo y oscuro sin salida. Jesús viene, es el camino a la salvación y solamente la fe en Cristo nos puede salvar. Ahora, tú puedes estar dentro del pozo, inclusive puedes ver la escalera, pero puedes decidir no subirte a la escalera. Puedes decir si hay una escalera ahí. Porque puedes seguir buscando torpemente la salida dentro de este pozo. Lo que Dios nos está diciendo, y por eso, en medio de esta promesa de la ley, nos está diciendo, ¿sabes qué? Solamente la fe en Cristo, en que tú creas de que Él es el rescate para tu vida, es el que te puede salvar. Nada más, nadie más, solamente la fe en Cristo. Y mira qué poderoso lo que dice en Romanos 3, que justamente refuerza este punto, que es otra carta de Pablo, pero a la iglesia en Roma. Romanos 3:9 dice, ahora bien, ¿llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás? Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado, como dicen las Escrituras. No hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante como el olor que sale de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar, mira, escucha esto, en el versículo 19, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Y aquí justamente lo que Pablo está diciendo, y que lo dice en este pasaje de Gálatas, es que únicamente por creer en Jesucristo podemos recibir salvación. No hay otra salida. No es por nuestra fuerza, sino por la fe depositada en el autor y en el creador de la salvación. Y decir como cantábamos recién, tu voluntad es perfecta para mí. No mi voluntad, sino tu voluntad. Y esa es la buena noticia del Evangelio, y es lo que Pablo sigue desarrollando aquí en Romanos también, versículo 21. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, plan de redención, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos
cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pablo nos está diciendo, ¿sabes qué? La humanidad estaba en un caos, pero hay esperanza para salir de ese caos y vivir en una nueva naturaleza que es a través de la fe y únicamente a través de la fe en Cristo. Y creer en Jesús es tener fe de que su poder transformador nos puede dar una vida nueva. Es creer que la escalera es la única salida, pero además es subirse a esa escalera. No es solo creer, sino que es decidir y tomar acciones y decisiones que muestran esa obediencia que también estoy teniendo a creer en la voluntad del Padre. Es decir, al igual que la fe de Abraham, podemos creer que Dios puede crear cosas nuevas desde la nada. Que Dios puede crear cosas nuevas desde la nada. Y esa promesa justamente es lo que Pablo va a enfatizar y va a decir en el capítulo 4 de Romanos. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Esta promesa de Abraham, esta promesa que le fue hecha, a Abraham, y que era por medio de la fe. Dice, es un regalo inmerecido, y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. ¿Y cuál era este tipo de fe que tenía Abraham? Lo sigue diciendo aquí Pablo. A eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo. Te dice, padre de muchas naciones. Y eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Esa es la fe de Abraham. En creer que aunque no había forma de salvación, Dios dice, sí hay un camino para que la humanidad pueda ser salva. Es aquel Dios que ve una tumba, que ve una cruz y ve potencial para salvación y no ve un cementerio, no ve muerte. Que ve una tumba y ve resurrección. Porque es el Dios que puede crear cosas nuevas desde la nada. Y eso justamente es este concepto de la promesa. Y nosotros podemos vivir en la promesa o podemos vivir en una actitud de promesa o en una actitud de ley. Y vivir en una actitud de de ley, es mirar nuestros esfuerzos, es mirar nuestras manos y poner nuestra esperanza en eso. ¿Qué es lo que tenemos en nuestras manos? ¿Cuáles son los recursos que contamos? ¿Cuáles son los pitutos, las conexiones? ¿Cuáles son las cosas que yo poseo, mis propios recursos? Cuando Dios está hablando acerca de la ley, está diciendo, ¿sabes qué? No vas a poder cumplir con tus propias fuerzas la ley, porque si no sería muy fácil, ¿no es cierto? Entre comillas, de seguir un plan de los 7 pasos para ser salvos, o los 10 pasos. Pues está diciendo, ¿sabes qué? Tus esfuerzos para rescatar tu vida no te van a servir. No te van a servir. Y por eso, tener una actitud de ley es mirar nuestros propios recursos, medirlos y confiar en ellos para mi propia vida. Pero una actitud de promesa es creer en aquel Dios que puede hacer cosas nuevas desde la nada. Esa es la fe de Abraham. De ahí proviene, ¿no es cierto?, esta promesa poderosa de que solamente Jesús es nuestra salvación y que creemos en un Salvador que no se quedó en una tumba, sino que resucitó. Y gracias a su resurrección, nuestra fe no es vana, nuestra fe no es perdida, sino que es un sustento poderoso para vivir. Dios
puede crear cosas nuevas desde la nada. Y te pregunto a ti, ¿cuál es hoy tu nada? ¿Cuál es hoy tu nada? Quizás llegaste hoy en medio nuestro y alguien te invitó a esta reunión, o quizás nos estás mirando vía livestream en Facebook. No sé. ¿Cuál es tu nada hoy? Quizás has probado salvarte. Tal vez estás enredado en este proceso de buscar bajo tu propia voluntad la salvación, un sentido de propósito, un sentido en la vida. ¿Cuál es tu nada hoy? O quizás tú has conocido a Jesús como Salvador y has visto la escalera, pero no te has subido a la escalera y no has confiado en que esta escalera aguante tu peso. ¿Sabes qué? Hoy es el día en que debes pasar de creer en el Señor, en Jesús, no solo como tu Salvador, sino como tu Señor. Y eso significa subirse a la escalera y dar pasos que manifiestan obediencia a su voluntad, que es mejor que la tuya. Aunque no lo veas, y de eso es lo que nos habla Pablo, y de eso es lo que nos habla la vida de Abraham. Y por eso quise poner el nombre sin H, porque la promesa le fue dada cuando aún no tenía hijos. Cuando aún no era padre de multitudes, era cuando no había esperanza. Y de hecho después sale el relato, ¿no es cierto?, cuando Dios le dice de que sacrifique a su hijo Isaac. Un relato fuerte. Pero lo que dice que por qué Abraham obedeció, porque él creía y sabía de que aún aunque Isaac muriera, Dios tenía el poder para devolvérselo de entre los muertos. Y eso es justamente lo que Jesús hizo al morir, porque tuvo el poder de volver desde la muerte y vivir en victoria. ¿Cuál es tu nada hoy? ¿Cuál es tu nada? Dios puede crear cosas desde la nada. Oremos. Dios de Abraham, hoy oramos a ti. Dios de Jesús, hoy oramos a ti. Yo te quiero pedir de que esta realidad de la promesa de que solamente en Jesús podemos tener justificación y salvación se haga realidad hoy en la vida de aquellos que están buscando una salida en este pozo. Señor, ven con tu Espíritu Santo en medio nuestro. Tú conoces las situaciones y tú sabes por cada una de las cosas que nosotros estamos atravesando, en lo cual quizás vemos nuestros recursos, vemos nuestras manos y tenemos la sensación de que no hay nada. Pero tu evangelio es poderoso, que dice que en nuestra debilidad tú te haces fuerte. Porque ese es el mensaje de salvación a través de Jesús. Cuando nosotros no podíamos salvarnos, tú, Jesucristo, nos salvaste. Y hoy te quiero pedir de que tú hables a nuestros corazones. Y ahí donde estás, en este momento en particular en tu vida, ahí tal vez con los ojos cerrados, piensa por un momento. ¿Hay quizás algún área en donde no ves nada? ¿Hay una desesperanza quizás en una relación? ¿Hay una desesperanza en un sentido de propósito de vida? ¿Cuál es tu nada hoy? Y te invito a que no niegues esa nada, sino que la tomes y digas, ¿sabes qué, Dios? Quiero creer en aquel Dios que está al lado mío. Aquel Emmanuel que vino para vivir en medio nuestro. Dios con nosotros.
en medio de nuestras dificultades. Decirte: Dios, te entrego esto, te entrego mi vida y confío en ti, en que tus planes son mejores que los míos, en que tu voluntad es mejor que la mía, porque tú eres el Dios que puede crear cosas nuevas desde la nada. Tú nos rescataste, Señor. Tú nos rescataste, Señor. Hay buenas noticias para los que cadenas arrastran, los cautivos y los que distantes están. Hay buenas noticias para los que dudan, los que fallan, porque Dios hoy ha venido a salvar. Porque Dios hoy ha venido a salvar. Él nos rescató, Él nos rescató del pecado, Él nos liberó. Dulce es la canción de celebración, le alabamos, Él nos rescató. Quiero invitar que te pongas de pie. Y también te quiero invitar, si es que hoy en tu vida tú miras y dices: ¿sabes qué, Señor? No tengo nada y necesito que tú puedas crear vida nueva en mí. Quiero reforzar y decir que tú eres mi Señor, mi Salvador, y entregar mi nada para que tú seas mi todo. Si esa es tu oración, te quiero invitar que pases aquí adelante. Van a haber personas que van a orar por ti y proclamar la verdad de la voluntad del Señor sobre tu vida. Si esa es tu oración, y diles: Dios, toma mi nada y ayúdame a poner mi mirada en ti. Ayúdame a fijar mis ojos en Cristo, porque tú eres quien nos rescató, Señor. Tú eres quien nos salvó. Tú eres quien tiene el poder para crear cosas nuevas desde la nada. Él nos rescató. Él nos rescató. Él nos rescató del pecado, Él nos liberó. Dulce es la canción de celebración, le alabamos, Él nos rescató. Es belleza en la batalla y riqueza en la pobreza. Él se acerca a quien siempre lo ignoró. Es descanso y verdes pastos para los que están cansados. Él es vida, es camino y la verdad. Él es vida, es camino y la verdad. Él nos rescató, Él nos rescató del pecado, Él nos liberó. Dulce es la canción de celebración, le alabamos, Él nos rescató. Mientras seguimos cantando esta canción, si tú dices: Dios, quiero que tú seas mi rescate, pasa aquí adelante, dile: Señor, quiero confiar en ti plenamente y que hagas vida nueva, Señor. Ven, Señor.